Bueno, creo que hemos quedado en la diapositiva, no José, ya. Sí, ahí hemos quedado. Bueno, ya hemos hablado acerca de muchas de las funciones de la adrenalina y las hemos ido combinando porque para ver la importancia que tiene esto. Y lógicamente puede también generar reacciones adversas en la aplicación de la adrenalina. Por ejemplo, si bien es cierto que la adrenalina no pasa la barrera hematoencefálica, puede causar periféricamente sensación de tranquilidad, ansiedad, tensión, miedo, vértigo, palidez, dificultad respiratoria y palpitaciones. ¿Se entiende? Porque ya hemos dicho que lo importante de todos los medicamentos es identificar dónde existen receptores para poder también comprender su actividad. Generar palpitaciones es lógico, si va a producir taquicardia, la gente va a mencionar que al recibir el medicamento, entonces siente esas palpitaciones por la actividad del corazón. Si hay intranquilidad, también ya hemos hablado de que a nivel de la placa motora neuromuscular genera la liberación de acetilcolina y entonces producen esos temblores, esa intranquilidad, ansiedad, también tensión, miedo, vértigo, palidez. Ninguna de ellas tiene nada que ver con el sistema nervioso central. La adrenalina, de manera tópica, si se va a utilizar por la finalidad de hidratar la pupila, puede generar pigmentaciones corneales y hoy en día no se usa eso en realidad. Tal vez en los laboratorios para ver el funcionamiento de su actividad farmacológica podría utilizarse eso, pero normalmente no va a ocurrir. Hay otros medicamentos, como vamos a ver como parte del siguiente capítulo, ¿no?, que podrían utilizarse para realizar montos, pero ya es importante las interacciones medicamentos. A nosotros los médicos, cuando estamos en el ejercicio de la profesión, mezclamos medicamentos. ¿Qué pasaría si nosotros mezclamos con los siguientes fármacos, ¿no? Con anestésicos generales, por ejemplo, voy a poner esto como una posibilidad. Si alguien van a operar, lo van a hacer con anestésico general, por ejemplo, o bien usar el aldosterano, el leche, el ciclopropano, va a aumentar la respuesta de la acción adrenérgica, dice ahí. Es decir, si en ese proceso de anestesia que se está realizando al paciente hubiese un paro cardíaco, entonces esos anestésicos que estaban dentro del organismo de ese ser humano, entonces van a aumentar la acción de la adrenalina. Los antidepresivos tricíclicos, me refiero a medicamentos que sirven para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas como la depresión, pero estoy hablando de la depresión patológica, porque toda la gente tiene depresión, todas las personas. Entonces, por ejemplo, los niños pueden deprimirse porque se han muerto su padre o su madre, muchos de ellos incluso cuando observamos la televisión dicen que han contemplado la muerte de su madre porque el padrastro la mató o lo que sea, entonces se deprimen. Los ancianos se deprimen porque lógicamente los hijos cuando están jóvenes y ven actividad de trabajo los pueden abandonar y entonces también viene la depresión. Los jóvenes pueden deprimirse por el hecho de irles mal en un examen o lo que sea. Pero hay depresiones patológicas, como les he mencionado el año pasado, por ejemplo, una chica de ese edificio de allá que está abandonado, se lanzó de no sé qué piso y terminó muerta. Entonces, la depresión generalmente lleva al suicidio. Entonces, la gente que está tomando antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la monoaminoxidasa tipo A, porque la B para el tratamiento del Parkinson pueden aumentar también la disponibilidad de la adrenalina, porque
justamente para evitar la depresión es importante que haya mayor cantidad de adrenalina. La gente que se deprime no tiene adrenalina o serotonina, que sería el otro elemento importante de ausencia en la depresión patológica. Entonces lo que hay que hacer es aumentar los niveles y las concentraciones para que aparezca la depresión. Entonces, luego la digoxina, la quinidina, bueno, la digoxina se puede utilizar para la insuficiencia cardíaca, pero también es un antiarrítmico. La quinidina se usa como fármaco para el tratamiento de la cardíaca por alteraciones provocadas en los potenciales de acción de las células cuando están consumiendo esos medicamentos, y especialmente como la adrenalina, ya les he dicho que funciona de manera positiva en las 4 actividades más importantes del corazón, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, fuerza de contracción, conductividad y excitabilidad. Entonces puede llegar a generar problemas con estos antiarrítmicos, porque la misma adrenalina puede llegar a provocar arritmias cardíacas. Pero la indometacina es un AINE de muy poca utilidad. Antes se usaba mucho en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Puede potenciar los efectos de la adrenalina mediante la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas se descubrieron por primera vez a nivel de la próstata, y eso no significa que las mujeres no tengan prostaglandinas. Lo que pasa es que se descubrió ahí, y obviamente se descubrieron que existen muchas prostaglandinas que tienen mucho que ver con muchas actividades en el ser humano, y que los AINES, sobre todo la indometacina, pueden inhibir esas prostaglandinas, pero también lo va a hacer la aspirina, lo va a hacer el paracetamol, lo hace la novalgina, etcétera, etcétera. Todas las de ese grupo denominado AINES, llevando a cuadros graves de hipertensión. Generalmente cuando se inhiben esas prostaglandinas, que son las que se liberan con la finalidad de generar vasodilatación, entonces al inhibirla aparece hipertensión. Por eso nos sirve, ¿no es cierto?, dar medicamentos para la hipertensión y no advertir al paciente que no tome, ¿no es verdad?, estos medicamentos. A ver, una de las sintomatologías más importantes de la hipertensión es el dolor de cabeza. Entonces, cuando se me eleva la presión arterial, puede ser que no haya una respuesta adecuada al medicamento que me ha dado para la presión arterial del doctor. Entonces, como tengo dolor de cabeza, me puso al frente o al lado, donde hay una venda, me compro ibuprofeno, me compro novalgina o lo que sea, y tomo, y esos medicamentos van a ayudar a prostaglandina. Y entonces, ¿qué va a hacer? Anular el efecto antihipertensivo de ese medicamento. No conviene que use medicamentos, digamos, centrados en la hipertensión. Los pacientes, digamos, que están recibiendo AINES o al revés, ¿no? Los que están recibiendo medicamentos antihipertensivos no deben consumir AINES, y los que están consumiendo AINES tampoco deberían de mezclar estos fármacos, porque va a ser contraproducente. Bueno, las contraindicaciones. ¿En qué casos no debo de administrar la adrenalina? Entonces, no debe de usarse, dice, en pacientes afectados de angina cardíaca. ¿Qué es la angina cardíaca? La angina cardíaca es una afectación de los vasos coronarios. Eso es. Recuerden que esos vasos coronarios se encuentran a nivel del corazón. ¿Cuál es la causa o el origen de la angina cardíaca? La arteriosclerosis. ¿Cuándo aparece la arteriosclerosis? Normalmente es una patología de la tercera edad, pero hoy en día el hecho de la sobrealimentación que existe en el planeta, pueden haber personas jóvenes que tengan este problema de arteriosclerosis. Ha ido bajando la edad. Antes se decía que alrededor de los 60 años una buena proporción de la población podía verse afectada de esta angina cardíaca o angina del pecho, que es la angina arteriosclerótica. Entonces, poco a poco han ido bajando las edades, ya a 50, 40, incluso personas de 30 pueden llegar a tener angina cardíaca
cardíaca dependiendo de la arteriosclerosis. Pero habrá que decir también que la angina cardíaca no solamente depende de la presencia de la arteriosclerosis. Esa arteriosclerosis se debe principalmente al metabolismo de los lípidos. Y dentro de esos lípidos, el rol más importante de todo hace el colesterol y los triglicéridos dentro de esos lípidos. Y entonces, lógicamente, hay que hacer un perfil lipídico a ese paciente para valorar en qué niveles están sus, sus niveles de colesterol y sus niveles de triglicéridos. Pero hay anginas cardíacas que se llaman anginas cardíacas espásticas. O sea, no es por arteriosclerosis, sino que los vasos sanguíneos generan un espasmo que contrae y no hay flujo sanguíneo adecuado. Entonces, esa angina que se llama espástica también. Y hay una mixta que está mezclando la parte arteriosclerótica con la espástica. Ahí no es conveniente dar porque cuando agregamos adrenalina, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el trabajo del corazón, o sea, va a haber taquicardia. Y al haber taquicardia hay mayor consumo de oxígeno. Y como estos tienen los vasos sanguíneos prácticamente cerrados, entonces van a necesitar más oxígeno y le pueden dar ataques de angina cardíaca a esos pacientes. No hay que ponerle límite a eso. Debe de usarse con cuidado en los ancianos por lesiones miocárdicas, se requiere también por el tipo de actividad que tiene el corazón. En el hipertiroidismo, recuerden que los pacientes hipertiroideos, en aquellos pacientes que tienen o padecen de tirotoxicosis, pueden aumentar su frecuencia cardíaca y se le ponen adrenalina peor. En la hipertensión arterial, porque eleva la presión arterial, es la máxima contraindicación. No se puede administrar un medicamento que va a generar hipertensión en los pacientes que de hecho ya tienen. Entonces, la administración de adrenalina debe evitarse en pacientes que son tratados también con beta bloqueantes. Fíjense, hay fármacos que hemos visto que podrían actuar sobre el receptor beta y hay otros fármacos que pueden bloquear esos receptores. Esos bloqueantes beta, el más importante, el que se describe más, es el propranolol. El propranolol es un medicamento beta bloqueante no selectivo porque agarra los receptores beta 1 y beta 2 y sirve para el tratamiento sobre todo de la hipertensión arterial, pero también ese mismo propranolol puede servir para el tratamiento de arritmias cardíacas, eso también. Entonces esos medicamentos, y además hemos hablado en la anterior clase sobre el temblor, ese temblor también se resuelve con el propranolol. Generalmente ese temblor se observa en las personas viejas y generalmente esas personas viejas además pueden tener hipertensión arterial, entonces usando ese solo medicamento baja la presión y también le aparece el temblor. Entonces está hablando de los beta bloqueantes, no hay que mezclarlo con eso, y todavía digamos los que no son selectivos, porque a ver, el atenolol es un bloqueante beta, pero selectivo. ¿Por qué selectivo? Porque actúa sobre los receptores beta 1, en cambio el propranolol no, actúa bloqueando los receptores beta 2 y beta 1 y puede generar incluso asma, diabetes y todo aquellos que no son selectivos. Bueno, esta imagen tiene actividad, ustedes pueden ver. Esto es más o menos lo que estábamos hablando de la angina cardíaca. Ustedes pueden observar que estos son los vasos coronarios. Lo ven, aquí dice coronario, arteria coronaria. Entonces puede estar bloqueada por la presencia de la arteriosclerosis. Entonces se genera o se hace bypass. Miren, están poniendo vasos sanguíneos que se sacaban de las venas de las piernas, ¿no es cierto? Y entonces se hacían conexiones importantes y eso se llama bypass, saltando, no es verdad, estos lugares de lesión se acomodan estos nuevos vasos
para que haya una adecuada irrigación. Eso para que ustedes puedan ver. Entonces, a ver, en los procesos cardíacos se utilizan en las radicales, se puede utilizar en el paro cardíaco, y voy a volver a repetir, si hay paro cardíaco no hay circulación. Si no hay circulación, entonces puede inyectarse 0,5 miligramos cada 5 minutos en el cuarto espacio intercostal. Aunque se corre el riesgo de producir neumotórax. ¿Por qué razón? Porque el pulmón con el corazón comparte ese espacio torácico y que puede además lesionar cuando uno introduce algún cambio por el cuarto espacio intercostal. Una vez que se ha repuesto el paciente, entonces sí ya se restableció la circulación y se puede administrar en inducción continua, entonces de 0,5 miligramos minutos por litro de uso para poder, digamos, ya mejorar mucho más al paciente, que todo se reponga. Pero el gran problema de todo esto es no pasarse en el tiempo. Tiene que ser una acción rápida. ¿Por qué razón? Porque si tardamos mucho tiempo en sacarlo del paro, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a morir las células neurológicas. Y si se mueren las células neurológicas, sí, el paciente puede llegar a vivir, pero va a ser una planta. ¿A qué quieren una planta? Decía, ahí va a estar echado todo el tiempo, tienen que buscar enfermeras, darle de comer, ponerle digamos, vía intravenosa la alimentación parenteral, es un problema si se mueren las neurológicas, mejor que no ocurra eso. Entonces, eso es importante. También se puede administrar en el síndrome de Alan-Stop y en el bloqueo auriculoventricular también se podría administrar la adrenalina. Ahora, aplicaciones terapéuticas en el shock anafiláctico. No cura la alergia. Voy a volver a repetir. No cura la alergia. Lo que resuelve la adrenalina solo el shock, que significa shock, caída de la presión arterial. Si un paciente está sufriendo o está pasando por un shock anafiláctico, entonces lo que deben de hacer es primero aplicarle la adrenalina. La adrenalina te va a elevar la presión arterial. Al elevarte la presión arterial hay mejor flujo sanguíneo cerebral. Si hay mejor flujo sanguíneo cerebral, no se le va a morir el paciente. Después tiene que agregarle el antialérgico. Inmediatamente de eso se le pone el antialérgico. Y puede ser un antihistamínico o un corticoide, dependiendo del caso, y además de la ampolla que tenga, porque no hay tiempo para ir a la farmacia, no hay eso. O sea, eso o lo resuelve como una emergencia rápida y tampoco le recomiendo que estén buscándose detalles que sí son importantes, no voy a decir que no sean importantes. Por ejemplo, si alguien tiene un shock anafiláctico, ¿a qué me importa si no tengo algodón con alcohol? ¿Para qué quiero el algodón con alcohol? Si tengo la ampolla, abro la ampolla, cargo la jeringa y donde diablo, o sea, no estoy hablando de paro caliente, estoy hablando de shock anafiláctico. Si tengo este brazo libre, ahí se lo trae. Y van a decir que se va a infectar, y a mí no importa que se infecte. La cosa es salvar al paciente. Si no lo hago, se murió, y si se murió, ¿qué voy a hacer? Nada. Entonces me van a echar la culpa a mí. Entonces, no hay que estar como esos perros que tratan de echarse, dar vuelta y vuelta como la gallina poniendo huevos. No, se carga rapidito y fuera. Se recuperó, feliz de la vida. Agradezcanle al Señor que ya está la cosa, digamos, salvada. Ya después, si se infectó o no se infectó, aunque sea ya el médico que pague el tratamiento de desinfección, no hay problema, es más barato que si se muere el hijo, ahí le van a sacar todas a su casa. Entonces, es un problema que hay que resolverlo inmediatamente. Y hemos hablado también de otras aplicaciones terapéuticas. Por ejemplo, podríamos utilizar la vía respiratoria, ¿no es cierto?, para controlar las hemorragias locales. No es verdad, se puede emplear adrenalina, que es una crema, si quieren
están en la esquina de los boxeadores, porque eso no se acaricia. Se golpean y chorrea sangre. Y esa sangre, obviamente, que va a tapar las fosas nasales. Y entonces, como eso viven saltando, esquivando los golpes y todo ese tipo de cosas, entonces necesitan de la respiración, necesitan que esa fosa nasal esté en línea. Y ustedes van a ver, si se ponen a ver un campeonato de boxeo o lo que sea, ¿no es cierto?, relacionado con esto, lo sientan en un banquillo y le meten unos algodones ahí adentro para que pare la hemorragia, porque si sigue la hemorragia no va a poder aguantar durante todo los rounds, digamos, que se producen, y entonces va a perder el round. En todo caso, mejor, digamos, retirarlo del ring, porque si no lo van a hacer pomada, digamos, ahí, ¿no, verdad? Entonces, esas cosas hacen en los campeonatos mundiales de boxeo. Ahora, existe lo que se denomina epistasis, o sea, salidas de sangre, la verdad que no son muy abundantes y que puede ocurrir en los niños. También se puede hacer eso. Un poco de vaselina mezclada con adrenalina, se le ponen unos cotonetes ahí y se resuelve el problema. Pero hay hemorragias mucho más grandes que necesitan, ¿no es verdad?, de la atención de un especialista, en este caso los otorrinolaringólogos. También se pueden emplear, ya hemos hablado de los anestésicos locales. O sea, viene ya la lidocaína mezclada con adrenalina. Eso sirve para que dure más tiempo el anestésico. Porque si usted mezcla eso y la adrenalina genera vasoconstricción, dos cosas van a ocurrir. Que no sangre mucho, por un lado, y por el otro lado se quede el anestésico ahí. Y si se queda en ese lugar, entonces usted tiene más tiempo para hacer bolitas, sustituir. Pero eso no se hace en las terminales vasculares, porque si lo hacen, entonces este pedazo que está suelto, entonces va también a generar la vasoconstricción. ¿Y cómo se va a nutrir si usted lo está cerrando el vaso? No puede hacer eso, si no se restablece la circulación en algún lugar del organismo, se le va a necrosar y va a herir a carne podrida. Eso va a ocurrir. No se hace eso en terminales vasculares, no, bajo ningún motivo estén usando esa mezcla de terminales vasculares. Entonces, no lo hagan. Le va a ir mucho mejor si no lo hacen. Bueno, seguimos las aplicaciones terapéuticas. También se podría utilizar en el asma bronquial. Entonces, ¿cómo podría hacer eso, digamos? Acá le hago comprar, o por lo menos si tengo en la emergencia, una ampolla de adrenalina, y entonces en un recipiente con agua destilada vacío la adrenalina y le hago la utilización. De manera local, no hay necesidad de ponerle inyección. Y entonces la acción beta va, lo puedo dilatar, va a respirar mejor y hasta eso se puede mandar a la farmacia a comprar medicamentos que sean mucho más específicos. Pero, no se olvide, será un asmático. No me voy a centrar en el asma, me tengo que centrar en el paciente. Entonces, ¿qué debo de hacer primero? Medir la presión arterial. Porque si tiene asma y además tiene hipertensión arterial, lo que es terminar de matar. No. Y ese no es el punto. Entonces, ¿qué tendrá que ver la presión arterial? Sí, tiene mucho que ver, porque la adrenalina tiene esas acciones. Broncodilatará por acción beta 2, pero la acción alfa no la puede separar de la adrenalina. Y si no hace por inhalación, igual va a ir al torrente circulatorio y le va a elevar más la presión arterial. Entonces, primero al asmático, después de revisar su pulmón, tiene que pedirle la presión arterial para poder aplicar, digamos, la adrenalina. Pero antes tenía también en aerosoles, pocas veces se usa el nitrato de adrenalina por inhalación, ¿no es verdad? O en suspensión al 0,7% o en propelentes, digamos, en aerosoles que ya han visto ustedes en formas farmacéuticas se utilizaba. La adrenalina, digamos, actualmente se utiliza en broncoespasmo, ¿no es verdad?, en anafilaxia aguda, o sea, en alergia se puede utilizar.
Y aquí tenemos las diferentes, digamos, situaciones alérgicas. En la urticaria es necesario usar la adrenalina, no. En la enfermedad del suelo tampoco. En el edema angioneurológico habría que poner entre paréntesis, se le va cerrando la garganta, se va inflamando la glotis en ese edema angioneurológico por alergia, porque todos son enfermedades alérgicas. Y Altus ha clasificado esas enfermedades alérgicas. En el único lugar donde sí va a tener un accionar muy importante es en el shock anafiláctico, porque shock significa caída de la presión arterial, no en estas otras, digamos, patologías que responden también a la alergia. Ya seguimos con las aplicaciones terapéuticas. No se usa la adrenalina para detener la amenaza de paro, pero sí su acción beta es importante, entonces hay que buscar medicamentos como el fenoterol, si quieren usar de esta línea, entonces para poder detener las contracciones de paro. También se puede utilizar en el glaucoma, el nitrato de adrenalina 2%, puede utilizarse en el glaucoma crónico simple, con ángulo iridio-corneano abierto, una o dos gotas en el saco conjuntival. Hoy en día ya no es necesario, se usa beta-bloqueantes para resolver ese tipo de problemas. En la hipoglicemia se podría utilizar, a ver, hay gente que dice, hola, ¿qué tal? Te veo que estás bajando de peso. Sí, pues porque ya me voy a casar, porque imagínate, así toda gorda, digamos, entonces con el traje de novia más encima, pues parece un repollo, caramba. Entonces voy a bajar voy a bajar de peso normal, porque por todos lados me dicen gorda y usted no voy a salir en la foto. Ni siquiera se lo va a ver al novio, que ocupa toda el campo de la radiografía. Preparemos también a un tapón de mar, carajo, para que no se salga el agua. Entonces, ya no, pero gorda, digamos, ¿no? Esa gente está preocupada por eso, hace unas dietas malditas. Y no hay que hacer una dieta maldita, hay que darles el tiempo, despacito nomás, a hacer dieta. Y la dieta no significa no comer, sino comer bien. Eso significa evitar, sobre todo las golosinas, las masas son las que más engordan. Entonces, evitar ese tipo de cosas y lo va bajando de peso, no habría problema. Pero hay gente que hace extremo, se desmaya. Entonces, se puede utilizar, digamos, en los casos de, hipoglicemia, se podría utilizar, pero lo mejor es, digamos, acostarla en un lugar adecuado. Se busca un recipiente con agua y azúcar. Realmente hay azúcar en todos los lados, usted diluye y se le va dando y va a recuperarse perfectamente porque es hipoglicemia. Pero si fuese muy resistente, eso se podría en algunos casos utilizar también la adrenalina. Bueno, los preparados que vamos a tener en el comercio, digamos, ¿no? Entonces viene por el nombre de epinefrina, hay para inyección parenteral, ¿no es verdad? Hay también con autoinyector, para uso térmico, para uso nasal, y obviamente en aerosoles que ya hemos hablado. Estas cosas pueden variar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos productores de medicamentos. Entonces el ministerio, de acuerdo a los convenios que tengan con diferentes empresas farmacéuticas del exterior, entonces traen nuestros productos. O sea, usamos productos colombianos, usamos productos peruanos, argentinos, brasileños, de todo tenemos nosotros dentro de la farmacia. Entonces esto puede variar de un año a otro, pero obviamente la adrenalina en ampolla o un ml sí existe en el comercio cuando van a las farmacias. Muy bien, con esto hemos dado por concluido la adrenalina. Ahora nos vamos a meter a su pariente, la acetilcolina, ya también. O sea, el sistema nervioso autónomo está estructurado por el simpático y el parasimpático. Y el parasimpático entonces secreta acetilcolina. Y ahora vamos a empezar a hablar para la acetilcolina ya también. Cosa que seguramente han podido ver en fisiología. Y hoy vamos a recordar un poco acerca de esto y vamos a identificar fuera de su producción cómo se produce
también los receptores que tiene, que ya no son los mismos que la adrenalina. Entonces, ahí tenemos la acetilcolina. La acetilcolina, lejos de parecer que solamente es una sustancia neurotransmisora del organismo centrada en el parasimpático, no es cierto. No es cierto. La acetilcolina participa del simpático y de manera completa con el parasimpático. Si alguien dice, no, me está hablando con Vera, no estoy hablando con Vera. La acetilcolina es neurotransmisor del simpático y del parasimpático. Y vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva. En primer lugar, la acetilcolina se sintetiza en el plasma a partir de la acetilcoenzima A. Aquí tienen esa acetilcoenzima A, más un aminoácido denominado colina. Aquí está ese aminoácido, por medio de una enzima denominada colinacetiltransferasa, así se llama. La enzima se llama colinacetiltransferasa, que transforma la asociación de acetilcoenzima A con la colina. Entonces, esta colinacetiltransferasa, que dice CAT, aquí no es gato, sino es una sigla, ¿no? Colinacetiltransferasa forma la acetilcolina. Esa acetilcolina se introduce en estas vesículas y por intermedio del calcio, estas vesículas viajan a la membrana presináptica, liberan su contenido y van a actuar sobre dos tipos de receptores: los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Esta acetilcolinesterasa, que es otra enzima que está en este espacio, se produce en la membrana postsináptica para destruirla y solo dura alrededor de 120 a 180 milisegundos la vida media de la acetilcolina en el espacio sináptico. Entonces, eso es muy importante tener presente. Y entonces, aquí para que nosotros, digamos, tengamos en cuenta nuestro pie sináptico, aquí está el pie sináptico, entonces, estas mitocondrias, a través del ciclo de Krebs, generan la acetilcoenzima A más un aminoácido que se llama colina por medio de la colinacetiltransferasa. Entonces se va a transformar en acetilcolina. Su sigla de la acetilcolina es ACH. Una vez que ha entrado el calcio, entonces este calcio va a trasladar estas vesículas hasta acá, hasta la membrana presináptica, y va a liberar este contenido al espacio. Y entonces aquí vamos a anotar, mejor lo vamos a hacer aquí, entre 120 a 180 milisegundos, nada más. ¿Y quién hace que dure esto? Entonces, una enzima, ¿no?, que se llama acetilcolinesterasa. Esta enzima acetilcolinesterasa se forma en la membrana presináptica, aquí lo vamos a poner. ¿Y qué hace esta acetilcolinesterasa? Destruye esta acetilcolina y la transforma de nuevo en colina. Esta colina se vuelve a entrar aquí para volver a formar más moléculas. A eso se llama recaptación de la colina. Y la otra parte, que es el ácido acético o acetato. Entonces, este ácido acético es el vinagre. Entonces, ese vinagre se vuelca al torrente circulatorio y
y se va al hígado para, obviamente, contribuir a la metabolización de muchos medicamentos que por un proceso de acetilación se metabolizan. Eso es en líneas generales lo que tenemos. Entonces, ustedes pueden ver aquí esta es la estructura química de la acetilcolina. Y ustedes van a observar, aquí dice simpático y aquí dice parasimpático. Si vemos este simpático, este es digamos, es un ganglio neurológico presináptico. Este ganglio neurológico presináptico del simpático secreta acetilcolina. Fíjense, el simpático presináptico secreta acetilcolina. Y cuando esta acetilcolina actúa sobre este receptor, hace que se secrete recién adrenalina. Entonces el simpático se relaciona con la adrenalina, pero hay que tener en cuenta que la liberación de esta adrenalina depende de la acetilcolina. En cambio, en el parasimpático, tanto lo presináptico como lo postsináptico son esferas verdes, y dice aquí acetilcolina. Entonces, para el parasimpático todo es acetilcolina, parasimpático no, la mitad es acetilcolina y lo demás es adrenalina. ¿Por qué tiene importancia? Porque en las clases posteriores vamos a ver medicamentos que podrían aumentar la secreción de acetilcolina o podríamos bloquearla, depende de las necesidades que obviamente tenga el cuerpo médico para resolver problemas en los pacientes. Entonces eso habrá que tener importancia. Entonces vamos a mentalizarnos que cómo se produce y cómo se destruye la acetilcolina, y no vamos a tener una sola diapositiva. Entonces aquí dice síntesis y degradación colinera. Enzimas que actúan. Colinacetiltransferasa. ¿Qué hace la colinacetiltransferasa? Une la acetilcoenzima A con la colina para formar la acetilcolina. ¿Qué hace la enzima acetilcolinesterasa? La degrada. Entonces, ¿qué significa degradación? Destrucción de la acetilcolina. Cuando se destruye va a formar la colina y el ácido acético. ¿Qué es el ácido acético? Es el vinagre. El ácido acético es el vinagre o acetato. De nuevo, aquí tenemos la acetilcolina. Esta acetilcolina está formada por dos esferitas. Recuerden que una es la colina y el otro la acetilcoenzima A, que han formado esta molécula de acetilcolina. Por eso una esferita es de color fucsia y otra es amarilla. Entonces el calcio empuja a esta vesícula, entonces se fusiona con la membrana presináptica y se libera la acetilcolina. Vuelvo a repetir, son estas esferitas amarillas y fucsia. Esas esferitas amarillas y fucsia se van a unir a este receptor. Ese es el receptor que todavía no le vamos a poner nombre. Entonces va a permitir el ingreso de las moléculas de sodio para generar la despolarización. Aquí está la membrana celular postsináptica. Entonces, esto es la hendidura sináptica, denominada espacio sináptico. En este espacio sináptico, entonces se va a producir la acetilcolinesterasa. Esa acetilcolinesterasa aquí está representada por un enchufe. La acetilcolinesterasa se va a adherir a la acetilcolina y va a separar las moléculas. La amarilla es la colina y se vuelve a recaptar. ¿Para qué? Para volver a sintetizar acetilcolina. Y el acetato o el ácido acético, entonces viaja por el torrente circulatorio, llega al hígado donde se almacena ese acetato o también denominado ácido acético. Aquí volvemos a tener la mitocondria que le da la acetilcoenzima del ciclo de Krebs. Entonces aquí está la colina más esta acetilcoenzima A, no es verdad, con la acetilcolina se meten en estas vesículas sinápticas y luego obviamente es liberada, como ustedes pueden ver, ¿no? La acetilcolina. Viene la acetilcolinesterasa que se produce
produce en la membrana postsináptica, separa los dos elementos, el ácido acético acetato y la colina vuelve a ingresar para volver a sintetizar. Entonces, síntesis. Acetilcoenzima A más la colina. La colina acetiltransferasa entonces genera la acetilcolina. ¿Cómo se destruye? Entonces la degradación. La acetilcolinesterasa desdobla a esta acetilcolina, transforma en acetato y colina para no olvidar. Ahora sí, vamos a ver de los receptores. Ya les dije que para aprender farmacología lo más importante de todo era situar a los receptores de las diferentes sustancias en nuestro organismo. Entonces vamos a ver cómo sale esto de acuerdo a esta literatura. Entonces, Sir Henry Day observó que los distintos ésteres de la colina provocaban respuestas similares a la nicotina. Ya, ahí voy a detenerme. ¿Qué es la nicotina? Es un alcaloide. ¿Dónde encuentro la nicotina? En el tabaco. Todo el mundo sabe que los cigarrillos, no es verdad, contienen nicotina. Los puros tienen nicotina. El tabaco en líneas generales que pueden usar en pipas y todo ese tipo de cosas tiene nicotina. Ya está. Entonces, se encuentra que esta sustancia tiene acciones similares, o sea, me estoy refiriendo a la acetilcolina, similares a lo que hace la nicotina en algunos lugares del organismo. Y hay un hongo que se llama Amanita muscarina. Ese hongo, que es un hongo de la tierra, así como son los champiñones, que son hongos de tierra. Entonces, esta Amanita muscarina tiene un color rojo, un honguito, digamos, con blanco. Esa Amanita muscarina se desarrolla sobre todo en países del norte de la América, o sea, México, ese tipo de países. Entonces, esa Amanita muscarina la consumían los chamanes, porque no solamente tiene acciones similares a la acetilcolina cuando actúan sobre receptores muscarínicos, sino también tienen, digamos, actividades que hacen que estos chamanes, no es verdad, entren en trance según la gente. Es una drogadicción, al final de cuentas, el producto no es verdad, y entonces lo ven a Dios, al diablo y a todo el mundo, a los espíritus chocarreros que vienen del planeta Marte y todo ese tipo de verdad que hablan, obviamente están drogados, no otra cosa. ¿No es verdad? Bueno, entonces existen dos tipos de receptores. Primero vamos a ver los receptores nicotínicos, aquellos que tienen una actividad similar a la nicotina del tabaco y que cuando se administra la acetilcolina va a actuar sobre estos receptores nicotínicos. Primero son canales iónicos abiertos por ligando, o sea, esos canales van a abrirse cuando una sustancia química neurotransmisora como es la acetilcolina lo abre. No dice que son canales iónicos voltaje dependientes, porque también hay canales iónicos que funcionan con voltaje. Estos no son. Entonces, su activación siempre va a provocar un aumento rápido para la permeabilidad del sodio. Ustedes recuerden en fisiología, cuando se generan los potenciales de acción, ingresa el sodio, ¿no es verdad? Se sale el potasio y entonces se genera un potencial de acción. Y dependiendo de la célula, si se trata de la célula muscular esquelética, que sería el caso entonces esa unidad contráctil denominada sarcómera se va a contraer, se va a cortar y entonces se produce la contracción de la musculatura y obviamente luego la relajación, excitación y relajación. En cambio, fíjense, entonces, ¿qué tengo que entender de esa diapositiva y de ese cuadro? Que voy a encontrar receptores nicotínicos solo en el músculo esquelético.
Hay alrededor de 600 músculos esqueléticos en el ser humano. No nos vamos a poder repasar desde los músculos frontales para terminar en los gemelos, ya si ustedes quieren. No es verdad, no nos vamos a poner a repasar. Incluyendo musculitos tan chicos como el músculo de Holter, que es el que comprime la glándula lacrimal, ¿no es verdad? Las cuerdas vocales y obviamente todo el movimiento de la lengua cuando no se puede dar. Ahí vamos a encontrar el receptor. En cambio, los receptores muscarínicos de la acetilcolina, los que son estimulados por ese hongo llamado Amanita muscarina, pertenecen a la clase de los denominados receptores acoplados por proteína G. Estos receptores, la inmensa mayoría de esos receptores solo existe en el músculo liso, no en el músculo esquelético, en el músculo liso. Entonces, si eso es así, ¿dónde voy a encontrar músculo liso? En todo, prácticamente en todo el aparato digestivo, no en todo el aparato digestivo, pero prácticamente en todo el aparato digestivo. De los órganos más importantes, no estoy queriendo quitarle la importancia del esófago, pero estómago, intestino delgado, intestino grueso, son los órganos más importantes del aparato digestivo. Ya, muy bien. ¿Dónde más voy a encontrar eso? Voy a encontrar en el útero, puedo encontrar en la vesícula biliar, puedo encontrar en los uréteres, etcétera, etcétera. Voy a encontrar estos receptores muscarínicos. Entonces, esos son receptores acoplados a proteínas. En cambio, estos son canales iónicos, no son proteínas. Entonces, las respuestas de los agonitas son mucho más lentas, pueden ser excitatorias o inhibitorias, depende de su proteína G, y no están ligados necesariamente a los cambios de permeabilidad iónica. En cambio, estos sí están ligados a que, sean permeables los iones de la ejecución. Estos no necesariamente están ligados a eso. Entonces, ya tenemos los dos tipos de receptores. Por lo tanto, no es verdad, en mi cuadernito tendré que poner acetilcolina, y entonces tiene dos grupos de receptores. Los nicotínicos que están en el músculo esquelético y los muscarínicos que están en el músculo liso. Ya, eso más o menos, digamos, para tener una idea de la repartija que va a existir de los diferentes receptores. Entonces, volvemos aquí. Estos receptores nicotínicos que están en el músculo esquelético son proteínas pentaméricas. Cuando dice que son proteínas pentaméricas, esos receptores quieren decir que están constituidos por 5 subunidades de transmembrana. Entonces, si yo quiero dibujar aquí una unidad, 1, 2, 3, 4 y 5 subunidades de transmembrana, tiene estos receptores 5. 2 de ellas van a ser alfa, donde se unen los ligandos. Eso vamos a ver ahora mismo. Entonces, estos receptores pentaméricos, beta y 5, están compuestos al menos por 2 subunidades distintas, pero homólogas. Tengo esas subunidades alfa. Si hay alfa, entonces quiere decir que hay beta, gamma y delta, por lo menos. Ya, cada subunidad contiene múltiples regiones que atraviesan la membrana celular, probablemente 4 veces, y las subunidades rodean un canal interno, por donde va a pasar el ion, obligatoriamente. Entonces, una de las subunidades designadas como alfa se presenta al menos en 2 copias. Eso he puesto aquí, al menos en 2 copias. Yo podría denominar a esta subunidad beta si quiero. Aquí están las alfa, ¿no? Digamos gamma y delta, y ya está. Entonces, las 5 subunidades.
y esta sería la membrana celular. Entonces esto genera un canal iónico por donde va a atravesar la sustancia en cuestión que va a generar la despolarización. ¿Y cuál sería esa sustancia? Generalmente lo es el sodio. Eso va a ocurrir con este tipo de cambio. En cambio, los receptores muscarínicos son glucoproteínas con peso molecular de 80.000, pertenecen a una superfamilia. Hay alrededor de 6 proteínas diferentes, ¿no es verdad? Receptores cuya función está mediada por la interacción de la proteína. ¿Cómo se dibuja esa proteína? Entonces, yo voy a tener aquí una membrana celular y entonces estos receptores tienen un grupo amino aquí, ¿no es verdad? Ya es el grupo amino, entra esta unidad de transmembrana, hace esto, entonces vamos contando, esto se va a llamar 1, esto 2, esto 3, esto 4, esto de aquí 5, seguimos 6 y 7. 7 subunidades de transmembrana. Esta solamente tenía 5, esta 7 subunidades de transmembrana. Y aquí hay un grupo carboxilo. Entonces, este es un receptor metalotrópico muscarínico que está asociado a una proteína G, y la proteína G obviamente es un conjunto de aminoácidos que está constituido por 3 unidades: la alfa, la beta y la gamma. Entonces esto se llama proteína G, y esa proteína G recibe su nombre de un aminoácido denominado guanosina. Por eso se llama proteína G. Aquí está. Entonces, cuyas funciones están mediadas por la interacción de la proteína G. Al igual que con otros miembros de esta familia de receptores, el análisis de hidrofobicidad de sus secuencias de aminoácidos dice que atraviesa 7 veces la membrana. Entonces ya les he mostrado que son 7. Aquí son 5 y aquí son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. Entonces, es diferente ese tipo de receptor. Hay una diferencia entre los nicotínicos y los muscarínicos, como también hemos establecido por los alfa y los beta cuando hemos visto el problema de la adrenalina. Entonces, digo olvidado de la adrenalina, ¿no? Pero es muy útil, sí. Bueno, muy bien. Yo creo que esta va a ser la última diapositiva que vamos a ver, ¿no? Para luego continuar el lunes con la clase. Ahora, sus tipos de receptores nicotínicos. Primero vamos a ver los receptores nicotínicos que están situados en los músculos esqueléticos. Entonces, esos receptores nicotínicos no son idénticos. Entonces está diciendo que no todos los receptores son alfa, beta, gamma. Y fíjense, aquí hay alfa, aquí hay beta, aquí hay gamma y hay epsilon. Fíjense, no necesariamente son delta. Entonces, el receptor muscular contiene 4 subunidades distintas y un complejo pentamérico que puede ser también alfa, beta, delta y gamma, como pueden observar aquí, aunque no está en este mismo tipo de letra, en la común no hemos puesto símbolo para que, digamos, se pueda observar. Y aquí tenemos esos receptores. Pueden ver estas esferitas de color lila. Entonces, ¿qué son? Son las acetilcolina. Miren, aquí. Acetilcolina. Y acá la recita y entonces son las moléculas de acetilcolina. ¿En qué lugar se unen? En los sitios alfa. Esos son los receptores de esa molécula. ¿Qué hace cuando 2 moléculas de acetilcolina
se unen a ese receptor, permiten el ingreso del sodio. Pero vean que aquí sale el potasio. Entonces, al entrar el sodio y al salir el potasio se genera un potencial de acción que genera la contracción de la musculatura esquelética. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, los receptores nicotínicos, ya también en el sistema nervioso central, ya hemos hablado de todo lo que es músculo, ahora nos vamos al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central también existen como pentámeros, pero están compuestos por solamente dos unidades, alfa y beta. No hay más, no hay las otras subunidades. Ahora, habrá que decir además que la acetilcolina no va a atravesar la barrera hematoencefálica. Y entonces, ¿de dónde sale la acetilcolina? Son producidas por las neuronas colinérgicas que tienen mucho que ver en la fisiopatología, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, y pueden estar incluso relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia que puede aparecer en algunas personas. Entonces, cada una de estas subunidades, alfa y beta, se encuentran en regiones pequeñas del encéfalo. Esto con respecto al sistema nervioso. Y esto con respecto a la musculatura esquelética. Muy bien. Entonces, se han hecho prácticamente las 7:30. Normalmente nos vamos en ese horario. Y nuevamente muy agradecido por haber escuchado la clase y mucho más aún por los tremendos obsequios que he recibido el día de hoy. Que de verdad quedo muy complacido con